Bienvenido a tu nueva clase virtual. Nueva clase virtual. Vamos a empezar entonces a platicar un poquito del tema pues que corresponde al día de hoy. Es un tema pues interesante, muy bonito y que generalmente pues se habla muy poco de este tema, ya sea en casa, con los papás, incluso nuestra propia familia, puede que dentro de nuestro propio hogar se hable muy poco de este tema, pero que sin embargo es muy, muy importante que nosotras lo conozcamos, ¿ya? Seamos hombres, seamos mujeres, estemos en cualquiera de las etapas de nuestra vida, pues es importante que nosotros conozcamos acerca de temas de sexualidad y más que sean saludables y de manera responsable, ¿verdad? Entonces, bienvenida Kimberly a la clase. Le voy a pedir que por favor pueda activar su cámara, si fuera tan amable, y vamos a dar un minutito mientras se van incorporando con la cámara activa, por favor. De la misma manera le voy a pedir a Daniela que pueda activar su cámara, si es tan amable. Muchas gracias. Y únicamente entonces pedirle a Kimberly que pueda activar su cámara, por favor. Muchas gracias, Kimberly. Buenos días y bienvenidas a clase. Entonces, rápidamente, pues les decía que el tema de sexualidad saludable y responsable es uno de los últimos temas que vamos a ver dentro de nuestro contenido de este año y que no puede pasar desapercibido, ¿sí? Muchas veces en casa pues no recibimos cierta orientación sobre temas de sexualidad. Les decía, tanto a nivel pues que sea saludable y también de manera responsable, porque puede que todavía en nuestra sociedad, en nuestra cultura, pues sea como un tabú, ¿verdad? Algo de lo que no es permitido hablar o no es bien visto que se hable dentro de nuestro contexto social y familiar, ¿verdad? Entonces, generalmente vamos aprendiendo muchos temas y temas sobre sexualidad, por ejemplo, en la escuela, con los amigos, con las amigas, porque hemos visto algo, porque hemos escuchado, pero son muy pocos los hogares que de verdad orientan a los jóvenes hacia estos temas. Pero, entonces, dentro del currículum nacional base se incluyen estos temas porque, como saben, pues obviamente formamos parte de una sociedad y en esta sociedad todos debemos de participar de manera responsable. Entonces, vamos a ir viendo algunas generalidades que se van aplicando pues a este tema de sexualidad, ¿sí? La sexualidad pues forma parte de todos nosotros como seres humanos desde el momento en que pues somos concebidos, ¿verdad? Vamos evolucionando a lo largo de la vida y el entorno social condiciona este desarrollo. Recordarán ustedes que pues un bebé viene como una hojita en blanco, ¿verdad? Es decir, no trae ni cosas buenas ni cosas malas, sino que a través de los años y de la convivencia que vaya teniendo este chiquito con sus familias y con otros seres humanos, pues obviamente se van a ir condicionando ciertos aspectos de su desarrollo. La sexualidad pues ha ido evolucionando de manera continua, no podemos decir que sea algo estática y que vaya a permanecer fija o varada de una sola manera, sino que pues va evolucionando y va cambiando a lo largo de la vida. Y vamos a ir viendo más adelante pues algunos aspectos como conceptos y definiciones muy generales de lo que se habla o de lo que implica la sexualidad, ¿sí? La sexualidad también pues tiene involucradas ciertas actitudes que van a variar según la edad, ¿verdad?
Entonces, recuerden que nosotros nos vamos comportando de diferente manera a lo largo de los años. Es muy diferente cómo se comporta pues un bebé a cómo se comportaría ya un niño, ¿verdad? A cómo se comporta ya un adolescente, a cómo se comporta un adulto o una persona de la tercera edad o que está ya en la vejez, ¿verdad? Entonces, todas las actitudes de nosotros van variando a lo largo de nuestra edad. Por ejemplo, yo me imagino que a alguno de ustedes tal vez les gustaba jugar muñecas, ¿no? Les gustaba jugar a la cocinita con los primos, con las primas y hacían juegos de niños, ¿no? Pero ahora que ya están en otra etapa, que ya son adolescentes, que ya son señoritas, pues sus gustos y sus actitudes también han cambiado. Entonces lo que les gustaba antes cuando eran niñas puede que ahora ya no sea de su agrado, ¿verdad? O ya no les llame la atención. Y hay una etapa en la preadolescencia o en la pubertad en donde se está saliendo de la niñez y estamos entrando ya a esa parte de adolescente, ¿no? Y entre ese intermedio se da la pubertad. Entonces ahí las actitudes van a empezar como a chocar, ¿no? Va a haber ese deseo de querer seguir jugando, pero ya nos da vergüenza el que nos vean jugando con niños chiquitos. Entonces yo me empiezo a comportar ya como una señorita y empiezo a alejarme y empiezo a juntarme ya con niños de mi edad, me empiezo a involucrar más en la plática de los adultos y entonces nuestro comportamiento y nuestras actitudes también van cambiando, ¿verdad? Obviamente esto también afecta a la parte sociocultural. Recuerden que el ser humano es un ente social que necesita estar bajo la interacción de otras personas, con otras personas, perdón. Por eso es que en estas épocas de confinamiento, algo que le ha costado mucho al ser humano es esa parte social, ¿no? El tener que limitarse del contacto físico, incluso con otras personas, porque vemos a una amiga y lo primero que hacemos es saludarla quizás de beso o abrazarla, ¿no? Pero imagínense ahora que debemos delimitarnos a solo quizás chocarnos la mano, darnos solo un hola, ¿verdad? Desde lejos. Y también eso afecta parte de las actitudes y del comportamiento de la vida del ser humano. Algo que pues debemos tomar en cuenta es que también a lo largo de nuestro camino y de la vida pues van a surgir ciertas dudas, ¿no? Tanto negativas, informaciones que van a venir del medio, creencias también, que pueden ser erróneas, ¿no? Y que van a limitar la capacidad de tomar decisiones respecto a cómo vivir la propia sexualidad. Yo pues no estoy en contra de ninguna de las familias que van a llevar su proceso educativo con cada uno de los hijos, ¿no? Yo creo que las familias hacen su mejor esfuerzo por educarnos y darnos el mejor conocimiento que puedan tener, ¿verdad? Pero también es que nosotros analicemos como estudiantes que muchas veces nuestros papás, por el afán de protegernos, no nos dicen o no nos platican las cosas como son, ¿no? Entonces empezamos nosotros a tener curiosidades, a tener dudas y empezamos entonces a escuchar cosas del medio que pueden ser erróneas, que no pueden ser pues totalmente ciertas o verídicas, ¿no? Sino que pues dice que dijo alguien y este alguien lo repitió y lo volvió a repetir hasta que llegó a nuestros oídos y aparece puro teléfono descompuesto, ¿verdad? Entonces toda la información puede que se haya distorsionado. Si yo tengo conocimiento de algo que es erróneo y voy a tomar una decisión, es muy posible que la decisión que yo vaya a tomar vaya a ser errónea, ¿verdad? Porque me voy a basar en algo que no tiene un fundamento sólido. Entonces, debemos siempre de informarnos y que cuando nos informemos, pues sean de fuentes confiables y que sean de fuentes certeras si vamos a buscar algo en internet o en algún otro medio, ¿verdad? En estos momentos, pues la sexualidad en los adolescentes y en los jóvenes está muy mediatizada. Usted prende el televisor, usted va al cine o ve la publicidad de algún medio y ¿qué es lo que enfoca? ¿A qué hace referencia siempre la publicidad? Hacia el acto sexual, acá mismo lo dice, ¿no?
Entonces empiezan los medios de comunicación también a orientar de forma negativa, ¿no? Entonces cualquier momento, si ustedes se dan cuenta, incluso las mujeres han sido pues objeto también de mucho de este tipo de publicidad, ¿no? En donde se ven incluso utilizando ropa muy escotada, casi nada de ropa o incluso sin ropa muchas veces. Y empiezan entonces ya a orientar la mente de los jóvenes hacia un acto pues netamente sexual, ¿no? Entonces, eso solo una parte de un todo, ¿no? Porque la sexualidad involucra muchísimas cosas más. Pero debemos tener mucho cuidado con lo que nuestros ojos ven, con lo que nuestros oídos también escuchan, ¿no? Entonces, si estamos viendo incluso programas a las 8 de la noche, ustedes pueden ir cambiando de canales y se van a encontrar con alguna película en donde va a tener alguna escena así mera extraña, ¿no? Incluso empiezan a pasar programas de televisión ya con conductas sexuales, incluso en un horario familiar, cuando hay niños quizás en la sala también viendo televisión. Entonces, debemos de tener mucho cuidado porque los medios están como cambiando esa perspectiva de lo que debería ser una sexualidad responsable y saludable en los jóvenes. Ustedes están en una etapa pues maravillosa, ¿no? La juventud, divino tesoro, dicen por ahí. Entonces, lo importante es que usted disfrute esta etapa de su vida. Ay, señor, pero ¿cómo voy a disfrutar yo mi juventud si mire, solo haciendo tareas me la paso y peor que tanta tarea que nos dejan a la semana y solo encerrada estoy? Pero disfrútelo, ¿sí? Trate de disfrutar esos momentos que tiene de su juventud, porque pasado pues esta etapa ya no va a regresar, van a ser otros afanes, van a ser otras las responsabilidades que usted tenga por construir, ¿no? Si va a empezar a trabajar más adelante, pues van a ser otras sus responsabilidades y en un trabajo usted no va a poder decir, mire, no lo voy a entregar hoy, sino hasta mañana, porque capaz si de una vez la despiden, ¿verdad? Entonces, disfrute esta etapa de su vida en donde usted puede disfrutar con su familia, disfrutar con sus hermanitos, con sus primos, con sus tíos, con los abuelitos, y tómese el tiempo para poder disfrutar y seguir gozando de ese tiempo en familia, ¿verdad? Entonces, aproveche estos años de juventud, aproveche estos años de energía que usted tiene para vivir su vida de manera plena, pero siempre de una forma responsable y teniendo las consideraciones del caso y de respeto hacia usted misma, ¿no? Bueno, llegado hasta este punto, entonces, ¿qué es la sexualidad? Y les presento dos definiciones muy básicas, ¿no? La primera nos dice que es un conjunto de características físicas y psicológicas propias de cada sexo. Entonces, sin importar que seamos hombres o mujeres, pues van a ser esas características tanto físicas, ¿no? Que nos van a ayudar a determinar si somos hombres o mujeres, pero también psicológicas, ¿no? Que incluyen nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras actitudes, nuestras aptitudes, nuestra autoestima, incluyen muchas cosas. Entonces, por eso al inicio decía que la sexualidad es un tema muy extenso, ¿no? Que no lo podemos encuadrar o solamente catalogar como algo. Y acá, pues quiero hacer una aclaración, ¿no? Porque muchas veces sexualidad se confunde con, por ejemplo, las relaciones sexogenitales, que son cosas muy diferentes, ¿ya? La sexualidad nos está diciendo que son características físicas y psicológicas, ¿sí? Entonces engloba un todo de la persona, ¿verdad? Y otra definición es el conjunto de actividades y comportamientos relacionados con el placer sexual. Obviamente, llegada a una etapa de madurez, una etapa oportuna, en donde usted va a poder disfrutar con una pareja, donde usted va a poder estar, pues quizás en un matrimonio, ¿verdad? Y usted va a tener una pareja. Entonces, también se va a relacionar con la parte
de la actividad sexual ya netamente dicha con una pareja, ¿verdad? Entonces, hay varias formas de poder comprender esta parte de la sexualidad, pero algo que debe de estar siempre en pie es que nosotros debemos ser responsables de nuestros propios actos, de nuestros propios pensamientos y obviamente de todo ese conglomerado psicológico que involucra la sexualidad, ¿verdad? Incluye todo un mundo de relaciones afectivas, ¿no? Era lo que hablábamos anteriormente. Desde la parte psicológica también pues se va a relacionar todo lo que son los sentimientos y constituyen una facultad humana esencial. Todos como seres humanos poseemos emociones, poseemos sentimientos y en base a ellos es que van a irse como regulando todas nuestras relaciones con las demás personas, ¿no? Una sexualidad saludable nos permite disfrutar de una vida plena. Si estamos hablando de emociones, si estamos hablando de sentimientos, debemos nosotros de procurar entonces construir sentimientos y emociones positivas, ¿no? Obviamente, si nosotros andamos por la vida malhumoradas, aburridas, viendo todo negativo, nuestras relaciones con otras personas se van a dañar, ¿no? Ay, no, yo no me quiero juntar con Jenny porque Jenny solo aburrida se la pasa, ¿verdad? No, con Kimberly no, porque Kimberly solo enojada se la pasa y no. No, con Daniela tampoco me gustaría juntarme porque Daniela es como muy negativa, todo le dice que no, ¿verdad? Entonces, desde ahí nosotras empezamos ya a tener ese choque con las demás personas con las que nos rodeamos en nuestro entorno social. Y entonces, si alguien no se va a querer relacionar conmigo y tal vez a lo mejor Jenny sí se quisiera juntar conmigo, ¿no? Pero yo siempre pongo un alto, un freno, entonces voy a decir, pero ¿por qué, verdad? Si yo estoy haciendo mi mejor esfuerzo por relacionarme con los demás, pero entonces hay algo en mí que pues está afectando mi entorno social. Y obviamente eso ya no se puede catalogar como algo saludable, sino todo lo contrario, como algo insaludable, ¿no? ¿Por qué necesitamos de una educación sexual? Esto es muy importante, ¿no? Y era algo que les decía al inicio. Muchas veces en casa no recibimos la orientación que deberíamos nosotros de tener y que lógicamente deberíamos de recibirla en el hogar. En la escuela, en el colegio, pues únicamente deberíamos de reforzar esta parte de educación sexual, ¿no? Pero pues muchas veces no se da. Les apuesto que en muchos hogares pues no recibimos ese tipo de educación o de orientación que necesitamos como personas también, ¿no? Entonces la escuela debe venir y debe apoyar y aportar en la formación integral de los estudiantes, ¿sí? No solamente con contenido sobre tales temas, sino también de forma integral que involucran la parte psicológica, física y que también van a involucrar la parte de educación sexual, ¿no? Entonces, me encontré con esta respuesta que dice, los jóvenes no necesitan información sobre la sexualidad. Los jóvenes tienen una gran necesidad de información en este aspecto y lo más probable es que si se les da, la reciban de fuentes inadecuadas, ¿no? Muchas veces las fuentes están, pero la fuente no es como muy sabia, ¿no? Entonces siempre va a haber cierto parámetro ahí donde va a haber errores, independientemente de que los adultos quieran o no, generando con frecuencia dudas, ideas erróneas, miedos y falsas expectativas. Entonces, por ejemplo, usted tiene una duda, tiene una curiosidad sobre algún tema de sexualidad, ¿no? Y usted viene y ¿a quién le preguntaría? ¿No? Jenny, usted si tuviera una duda sobre temas de sexualidad, ¿a quién le preguntaría o qué haría usted? Le preguntaría a mis papás. Le preguntaría a sus papás, muy bien. Kimberly, ¿usted qué haría?
Pues igual. Muy bien. Daniela, ¿usted qué haría? Igual le diría a mis papás o si ellos no están y yo necesito saber la respuesta rápido, un libro. Muy bien. Pues excelente, ¿no? La verdad es que como hijos deberíamos de buscar esa información, esas respuestas con nuestros papás, que van a ser los que nos puedan orientar de una manera pues más correcta y más sabia, ¿no? Pero en muchos casos recuerden que no va a ser lo que muchos jóvenes hagan. Muchos jóvenes no le van a tener confianza a los papás y van a buscar otras fuentes en internet, por ejemplo, ¿no? Entonces en internet usted pone algún tema y ya ve que le salen miles de resultados, ¿no? Y cuántos de esos resultados pues son efectivos, son verídicos, son confiables. Entonces tenemos que tener mucho cuidado también con esa parte de dónde es que nosotros buscamos información en ese sentido, ¿verdad? Esa es responsabilidad de los padres, ya se hace en la escuela, ¿no? Entonces, muchas veces, como les decía, la escuela ayuda y es un complemento también en el proceso de formación integral de cada una de las personas. La educación sexual es un proceso continuo en el que cada momento pues vamos a estar recibiendo información. Se realiza formalmente en la escuela, es donde generalmente más se da información sobre algunos temas muy puntuales, ¿no? Pero en la familia o en algunas familias, aunque estos temas sí se pueden hablar, se van a hablar de manera muy general o muy informal, ¿no? También en los grupos de amigos o con los medios de comunicación. Entonces, siempre va a ser necesario que exista ese tipo de coherencia y de coordinación, es decir, que la información que ustedes van a recibir tanto en la familia como en la escuela, pues vaya a tener sentido, ¿no? Y que sea la misma, que sea coherente, que lo que me dijo mi papá, sí, tiene razón con lo que dijo la seño en tal clase, ¿no? Que sea coordinada, ¿no? Que también tenga ese sentido. Y obviamente todo esto debería de ser así, con todos los medios de información en lo que nosotros vayamos buscando, ¿no? Entonces, ¿es responsabilidad de los padres? Sí, pero también hay cierta responsabilidad mía como hijo, como estudiante, de poder informarme de la mejor manera para, obviamente, hacer de este tema algo que sea responsable, ¿no? A partir de varios cambios que nosotros vamos experimentando a lo largo de la vida, como la adolescencia temprana o la pubertad, como se le conoce también, que va a surgir entre los 11 y 13 años, pues se van a ver cambios tanto a niveles físicos en el adolescente, ¿no? Eso lo vimos en la segunda unidad, si no estoy tan mal, pero algunos cambios físicos como el incremento de la masa corporal, la estatura, cambios de voz, etcétera, ¿no? Entonces, estos tipos de cambios también forman parte de la sexualidad, ¿no? Porque están definiendo entonces esos puntos en el que termina una etapa y va a iniciar otra. Entonces, es importante que nosotros los conozcamos. En la adolescencia media, que generalmente es donde se encuentra la mayoría de jóvenes actualmente, y por ahí van a estar ustedes también, pues el adolescente ya está casi completamente desarrollado, ¿no? Tanto en la parte de órganos sexuales, pues ya están de forma biológica y orgánica, lo podemos ver de esta manera, listos para la reproducción y el deseo pues se va incrementando, el deseo sexual se va incrementando. Son conductas totalmente normales si lo vemos desde el punto de vista psicológico, biológico y físico, ¿no? Que nuestro cuerpo se va a ir desarrollando y van a existir entonces ciertas hormonas en nuestro cuerpo que van a empezar a activarse, ¿no? Entonces, por eso es que va a haber cierto interés cuando vemos a un chico o a una chica, ¿no? Vamos a empezar a sentir que el corazón nos palpita, que nos suben las manos,
incluso hasta los ojitos se nos dilatan, ¿no? Porque es parte de esas respuestas biológicas del cuerpo que está teniendo ante un estímulo, ¿no? Entonces, se va desarrollando de forma gradual, ¿verdad? Y es aquí entonces donde empieza a tomar pues mucho sentido o muchísima más importancia la parte de la responsabilidad, ¿sí? ¿Por qué creen ustedes que lleva muchísimo más o conlleva más importancia en esta parte? Kimberly, ¿qué se imagina usted? ¿Por qué hablamos de responsabilidad? ¿Ninguna idea? Jenny, ¿por qué cree que hablamos de responsabilidad ya en esta etapa, ¿no? Donde estamos hablando de que los órganos sexuales pues están más aptos y listos para la reproducción y donde el deseo sexual se incrementa. ¿Por qué cree usted que hablamos de responsabilidad? Porque a esta edad ya estamos enterados, o más bien ya nos han, nuestros papás ya nos han, se me fue la palabra, mm, ¿Informados no sé, podría ser? sí, informados. Va. Ajá. Daniela, ¿usted qué opina? ¿Qué piensa? Porque hay personas que no recibieron alguna plática y entonces lo toman toda a la ligera y por eso es que hay muchas chavitas y chavitos que son padres a temprana edad y los que sí hablan con sus padres ya saben las medidas que deben de tomar. Muy bien, muchas gracias. Exacto, ¿verdad? Es una combinación entre lo que dice pues Jenny y Daniela, creo que compartían algo, ¿no? La información. En algunos casos, pues hay jóvenes y señoritas que tienen información y saben qué hacer y qué no hacer, pero hay otras personas que no han recibido esa información y esa orientación, ¿sí? Entonces, parte de la educación sexual tiene que ver con la responsabilidad y tenemos nosotros que saber de que pues todo acto tiene una consecuencia, ¿no? Ya sea positiva o negativa, ¿sí? Pero Dani decía algo muy interesante, ¿no? Es por eso que hay muchos jovencitos, muchas señoritas que terminan siendo padres adolescentes, ¿no? A muy temprana edad. Entonces, imagínense ustedes lo difícil que ha sido este proceso de estar en casa encerrados, ¿no? De estar haciendo tareas y tareas y tareas y encima tener que cuidar a un bebé, ¿no? Entonces, para muchos jóvenes se vuelve algo muy complicado, ¿no? Nosotros debemos de vivir nuestra juventud, y era la imagen que les mostraba hace un momento, ¿no? De manera plena, ¿sí? Ustedes están en la etapa ahorita en la que su única y mayor responsabilidad es estudiar, ¿no? Y salir en limpio. Pero luego las obligaciones y las responsabilidades pues, generales de casa, ¿no? Que ayudar en la cocina, que ayudar con la limpieza, etcétera. Pero imagínense ustedes la responsabilidad a los 14, 15 años de la crianza de un bebé, ¿no? Entonces debemos de tomar conciencia sobre este aspecto de responsabilidad, ¿no? Y por último, una de las etapas es la adolescencia tardía, ¿no? Obviamente ya hay un desarrollo completo a nivel físicamente y psíquicamente, y la capacidad de pensar en abstracto y de ser una persona consciente, ¿no? A esta edad generalmente nuestro cerebro lleva mucho tiempo en que pueda madurar, por decirlo de alguna manera, ¿no? En que todas esas conexiones neuronales sean más sólidas.
la parte del cerebro con la que nosotros pensamos es o analizamos, razonamos y encontramos soluciones, generalmente o se activa más es la parte del lóbulo frontal, ¿no? Sería esta parte de nuestra frente. Entonces, llegado a los 18 años más o menos, un poquito más, pues esa parte ya se encuentra muy bien construida, ¿no? Esas neuronas ya están muy bien solidificadas, entonces ya podemos ver más allá de nuestros actos, es decir, en pensar las consecuencias que va a tener un acto que yo haga, ¿no? Entonces, si yo hago X o Y cosa, pues voy a tener una consecuencia, ¿no? Positiva o negativa. Entonces, esto puede hacer y mantener de alguna manera que cuando una persona empiece a tener una vida sexual activa, pues obviamente tenga la capacidad de pensar en las consecuencias futuras, ¿no? Entonces, cada etapa lleva consigo un proceso de maduración, no solo a nivel físico, ¿verdad? Nuestro cuerpo ha cambiado desde que nosotros nacimos, desde que éramos bebés, hasta la etapa en la que estamos, si nos damos cuenta. Pero también se va dando un desarrollo a nivel psíquico, a nivel de nuestra mente. Entonces, si se dan cuenta, hay una etapa en la que no pensamos mucho, ¿no? En que solo actuamos y decimos las cosas, y si me pasa eso, ¿a qué me importa, no? Pero no pensamos en las consecuencias. Y que nosotros crecemos entonces y llegamos ya entre final de la adolescencia e inicios de la adultez. Entonces ya nuestra perspectiva, nuestra mente y nuestra forma de pensar pues va cambiando, ¿no? Y ya empezamos a centrarnos en cosas muchísimo más puntuales que tienen que ver con, pues, con nuestra vida y con el desarrollo de todo lo que pueda pasar, ¿no? Usted como persona, como señorita, tiene derechos, ¿sí? Dentro de este conglomerado o este apartado de sexualidad, ¿no? Usted tiene derecho a decir no. Si hay algo que no le gusta, con la que no se siente cómoda, pues usted puede decir, no me siento bien, no me gusta ese tema, no me gusta esa forma de expresarse de mi pareja, de mi amigo, etcétera, ¿no? Saber sobre métodos de protección. Como les decía, esta última unidad vamos a hablar sobre educación sexual. Entonces, en algún punto de alguna tarea tenemos una investigación que se va a orientar acerca de los métodos de protección, ¿no? Elegir métodos de planificación también es un derecho que tiene pues la mujer, ¿no? Hay sociedades, hay culturas en donde la planificación familiar es mal vista, ¿no? Porque es parte de su cultura, ¿verdad? Y uno puede decir, no, hombre, pero ¿cómo puede ser eso posible? Pero hay constructos culturales y sociales que así lo demandan, ¿no? Que así es como se ha establecido en esa cultura y la planificación solamente no es bien vista, ¿sí? Pero en nuestro país hay muchos programas de planificación familiar, ¿no? Y la planificación, obviamente, uno de los objetivos que busca es ayudar a la pareja a que puedan disfrutar su vida en pareja y tomando las decisiones pues, de forma acertada de cuándo es que ellos quieren comenzar a tener una familia, ¿no? Tener una vida sana y segura también es un derecho que usted tiene a reconocer las consecuencias de sus propios actos, de lo que hemos hablado hasta el momento, recibir orientación sobre la sexualidad, saber sobre las infecciones de transmisión sexual, que es algo muy, muy importante, máxime cuando una persona inicia una vida sexual activa, ¿no? Entonces, siempre se debe de saber cuáles son las consecuencias de los actos y cuáles son las enfermedades que pueden estar en juego, ¿no? Conocer y respetar mi cuerpo, ¿no? Usted obviamente es primero en primer lugar quien debe de respetar su cuerpo, ¿no? Si usted no lo hace, obviamente va a venir otra persona y va a decir, no, hombre, pero si ella no se respeta a sí misma, ¿cómo le voy a respetar yo, no? Entonces es importante, y esto va obviamente aplicado tanto para mujeres como para hombres, ¿no? A declarar y aclarar las dudas que usted tenga, ¿no? Muchas veces por quedarnos con la duda, pues nos va peor, ¿no?
porque cometemos errores sin saber que estamos haciendo algo mal, que si hubiéramos preguntado, que si hubiéramos investigado, pues tal vez hubiéramos aclarado esa duda y no hubiésemos cometido errores, ¿no? Y decidir cuándo está preparado para iniciar una relación con su pareja, ¿no? Entonces, esto obviamente tiene mucho sentido en la medida en que usted lo vaya aplicando a su vida de manera saludable y responsable, ¿no? Seña, pero ¿por qué nos hablan de esto si para empezar yo ni novio tengo, ¿no? Pero yo ni siquiera estoy pensando en tener novio. Está bien, perfecto, ¿no? Y qué bueno que usted ahorita esté centrada quizás en sus estudios, en las actividades que está haciendo, ¿no? Pero más adelante, pues es posible que usted tenga entonces y cambie su mentalidad y usted diga, ay, ahora sí quiero tener novio, ¿no? O novia. Y entonces usted ya va preparado para afrontar una relación en pareja, ¿no? Que es muy importante también irlo fomentando. Y para ir combinando ya con la clase, pues la importancia de recibir una buena educación sexual, ¿no? Obviamente la sexualidad entra dentro del apartado de la intimidad que pueda tener una pareja y no necesariamente como una intimidad visto desde lo sexual, ¿no? Sino también la intimidad de poder establecer lazos de comunicación afectivo y efectivo con su pareja, ¿no? El tener confianza, el poder hablar de lo que les gusta, de lo que no les gusta, de los intereses en común y de todos aquellos aspectos que puedan disfrutar como pareja. El desarrollo de habilidades sociales y de autocontrol, ¿no? Entonces, hablamos un poquito de cómo es que el ser humano es un ente social, ¿no? Y cómo es que a partir de lo que siente, de lo que piensa, es que se va a mover todo su círculo con las demás personas. Entonces es muy importante manifestar ese sentimiento de autocontrol con uno mismo, con la pareja y con las demás personas con las que estamos a nuestro alrededor, ¿no? Y por último, pues obviamente una de los objetivos es informar a la persona, ¿no? Si nosotros no estamos informadas, si nosotros desconocemos la información, pues va a ser más fácil que nos engañen, ¿no? Más fácil que nos quieran decir algo que es incorrecto, ¿no? Pero si usted ha leído, se ha informado, ha preguntado, usted va a tener entonces las herramientas adecuadas y va a decir, no, lo que me están diciendo acá es erróneo y yo no lo puedo creer, ¿no? Porque usted ya va a tener esa capacidad desarrollada de poder discernir de manera efectiva lo que les están diciendo, ¿verdad? Entonces, una buena forma de hacer esto es informarnos a través de fuentes confiables. Vuelvo y lo repito, ¿verdad? Entonces, de forma muy general, pues este ha sido el tema del día de hoy. Me gustaría saber entonces y escucharlas si tienen pues alguna duda hasta el momento o bien algo que quisieran compartir. ¿No? Por ahí miro las caritas. De acuerdo. Entonces, si no hay dudas, vamos a dejar el tema pues, de introducción de nuestra cuarta unidad, específicamente en el curso de psicología, hasta acá, ¿sí? Próximamente, entonces, ya van a tener las actividades en el aula virtual, según el horario y su calendario de tareas, para que lo puedan ir revisando, entonces, e ir cumpliendo, por favor, a cabalidad con las actividades en las fechas establecidas para pues evitar que se puedan ir atrasando respecto a esto, ¿verdad? Ya estamos pues a casi nada, un par de meses creo yo que nos quedan para poder salir de vacaciones, ¿verdad? Y entonces ahí sí ya van a disfrutar el resto del año de manera más tranquila y sin pena de clases y tareas y demás, ¿verdad? Entonces me dio muchísimo gusto verlas, espero que estén bien.
Se me cuidan. Un abrazo a cada una allá donde estén en casita. Y nos vemos en la siguiente clase. Creo que tenemos clase la próxima semana. Entonces las estaré viendo por ahí. ¿De acuerdo? Que tengan bonito día.